En este último ejemplo queremos aproximar el área bajo la misma función f de x igual 4 dividido por x en el mismo intervalo cerrado del 1 al 5, pero ahora queremos usar 8 rectángulos derechos. Así que de nuevo comenzamos marcando el intervalo del 1 al 5, así que comenzaremos aquí y pararemos aquí, y ahora queremos dividir esto en 8 piezas iguales. Si queremos podríamos usar esta fórmula aquí para determinar el ancho de cada intervalo etiquetado delta x, donde a sería 1, y b sería 5 y n sería 8. Vamos adelante y utilice la fórmula esta vez. Delta por sería es igual a 5, 1 dividido por 8 que sería 4, 8 sobre 1, 2. Así que esto nos dice el ancho de cada intervalo sería 1, 2 de una unidad. Así que hay los 8 igual intervalos, y ahora queremos usar el lado derecho de cada intervalo para determinar la altura del rectángulo. Mirando este primer intervalo usaremos f de 1, 1, 2 o f de 3, 2 para la altura de este primer rectángulo. Para el segundo usaremos f de 2, para el tercer usaremos f de 2, 1, 2 o f de 5, 2. Para el cuarto usaremos f de 3. Para el quinto, usaremos f de 3, 1, 2 o f de 7, 2. Para el sexto usaremos f de 4. Para el séptimo usaremos f de 4, 1, 2 o f de 9, 2. Y para el último rectángulo tendremos una altura de f de 5. Aviso como la suma de las áreas de estos 8 rectángulos sería menor que el área bajo la función azul, por lo que a menudo se llama la suma inferior de los rectángulos. Y de nuevo aquí la idea aquí es el área bajo la función va a ser aproximadamente igual a la suma del área de estos 8 rectángulos, deciremos 8 sub 1 más a sub 2 todo el camino a través de 1 sub 8. En general, el área será aproximadamente igual a la suma de f de c sub 9 delta x, donde paso de 1 a n y n representa un número de rectángulos. Así que para esta situación, el área será aproximadamente igual a la suma de estas 8 áreas tendrá f de 1, 1, 2 o f de 3, 1, 2 x la anchura de 1, 2. Otra vez. Esta es la altura x, el ancho más para el segundo rectángulo tendrá f de 2 por 1, 2, para el tercer tendrá f de 2, 1, 2 o f de 5, 2 por 1, 2. Más el cuarto rectángulo tiene una altura de f de 3x, el ancho de 1, 2 más el quinto tiene una altura de f de 3, 1, 2. O f de 7, 2 y el ancho de 1, 2 más el sexto tiene una altura de f de 4. El séptimo tiene una altura de f de 4, 1, 2 o f de 9, 2 por 1, 2 más el último rectángulo tiene una altura de f de 5 por 1, 2. Entonces, si volvemos al video anterior solo por un momento y comparamos cómo estamos determinando estas áreas, es casi lo mismo, excepto el aviso de que para los rectángulos del lado derecho subimos en un valor x de 3, 2 en la función para determinar la altura y luego pasamos todo el camino a f de 5. Pero para los rectángulos izquierdos en el video anterior determinamos el valor de la función x igual 1, y pasamos todo el camino del 1 al 9, 2. Así que creo que es realmente importante dibujar los rectángulos para determinar exactamente cómo configurar estos. Ahora, desde aquí vamos a ir adelante y evaluar esto en una calculadora para tener la función en y1 y luego desde la pantalla de inicio, podemos tipar todo esto en una vez. En lugar de utilizar f, utilizaremos de 1. Así que presionaremos bars, flecha derecha, entrar, entrar, y en paréntesis tenemos 3, 2 para f de 3, 2 por 1, 2 más bars. Flecha derecha, entrar, entrar y luego tenemos f de 2. Así que tendremos un de 2 por 1, 2, y ahora voy a continuar y pausar el video y tipar el resto. ¿De acuerdo? Así que ahora creo que tengo toda la información allí. Ahora podemos presionar Enter. Le da aproximación decimal, pero si presionamos más, Enter,
Enter podemos determinar el valor de fracción. Así que son 3.601 por todo 630. Así que el área aproximada bajo la función es dividida por 3.301 por 630 unidades cuadradas. Y el área real será un poco más que esto porque esta es la suma inferior, y del video anterior la suma superior fue 4.609. Dividido por 360, lo que significa que el área bajo la función realmente estaría en algún lugar entre estos dos valores. Pero el uso de 8 rectángulos derechos, esto sería nuestra aproximación para el área bajo la función. Espero que encontraron estos ejemplos útiles.